Y nada, vamos a arrancar la clase. Como les dije al principio, pues hoy vamos a hablar de los retos que tiene Colombia, que son muchos, pero yo lo voy a enfocar en este reto que tiene Colombia, que es el ingreso a la OCDE. Entonces, como siempre, pues me gusta arrancar con preguntas para reflexionar, algunos presaberes, y pues quisiera que ustedes me contaran si consideran que es importante que Colombia haga parte de organismos internacionales, si saben qué es la OCDE, y más importante, en la opinión de cada uno de ustedes, ¿cuál es el principal reto, el principal desafío que tiene Colombia el día de hoy? Entonces, soy todo oídos para ustedes. Profe, Profe, no sé, yo veía una noticia. Un momento, orden. Jorge, Paola y Nelson. Ese orden. listo. Profe, pues respecto a la primera pregunta, pues yo sí considero que es importante que Colombia haga parte pues, de este organismo eh, internacional, puesto que, digamos, la OCDE, si lo vemos, digamos, es como una cooperativa, ¿no? Y digamos, lo que busca la OCDE es establecer, digamos, mecanismos o políticas internacionales con el fin digamos, hacer pues la vida como más llevadera. Entonces yo pienso que es importante que Colombia haga parte de este organismo internacional. Respecto a qué es la OCDE, pues creo que Colombia hizo parte o empezó a ser miembro de la OCDE en abril, pero pues no recuerdo en abril de este año, pero no recuerdo la fecha exacta, profe. Aunque ya venía, digamos, eh, se venía gestionando ese ingreso a la OCDE ya varios añitos atrás. Y Sí, pues sí. la OCDE es, digamos, un organismo internacional que lo que busca es, digamos, promover, como ya lo dije, políticas que favorezcan, digamos, la prosperidad, digamos, del Estado o que, digamos, que se acoge o hace parte, digamos, de la OCDE. Y respecto a la última pregunta, creo que el principal desafío que Colombia enfrenta hoy, desde mi punto de vista, es el tema de transporte, profe. El tema digamos, pues Colombia, aquí la gente sufre mucho por los trancones, entonces sí pienso que el principal desafío de Colombia es invertir más en la infraestructura, digamos, para poderse uno movilizar dentro de la ciudad mejor y más rápido. Gracias, Jorge. Paola. Jefe, perdón, profe, le contaba que dentro de las noticias que revisaba veía un tema que pues me parece que hace parte y es que se quejan ante la OCSE con el tema de Claro. Y se quejan porque dicen, están haciendo un monopolio y ellos quieren acaparar todo el mercado de telecomunicaciones, que es un mercado tan rentable y tan jugoso. El presidente de American Mobile decía como estar dentro de la OCDE es muy bueno porque mejora un país, porque mejora la calidad de vida de sus habitantes, sin embargo, se equivocan en hablar porcentualmente, porque cuando se hacen inversiones de plata no se puede hablar en porcentajes, sino se debe hablar en pesos. Y hace la aclaración defendiéndose ante sus acusadores con la cantidad de inversión que inyecta la compañía Claro a Colombia y el estudio que le hacen al mercado, donde definitivamente los colombianos parece que nos trasladáramos por las promociones, cancelamos operadores y volvemos a tomarlos y tomamos decisiones según las promociones. Entonces él dicen, no me pueden acusar ante la OCSE como ser el dominante y el que está acaparando el mercado, solamente que tenemos movimientos. Él dice, pero es que de todas las ganancias, Claro es la que más tiene. Y él decía, sí, pero es la que más invierte. Nosotros triplicamos la inversión de nuestra competencia y estamos en un país donde la competencia se hace libremente y todos tenemos la oportunidad de de asesorarnos precisamente con la OCDE y entramos el 28 de abril del año en curso.
Gracias, Paola. Nelson. Bueno, buenas noches igualmente. Bueno, complementando lo de mis compañeros, digamos, en referencia a que es la OTAN como tal, pues yo lo tomo mucho como si fuera un tratado, ¿sí? Pues no diría tanto cooperativa, pero sí como un proyecto de ley o así como una especie de forma como territorial a nivel mundial. Sé que como misión tienen como diseñar mejoras como en diferentes aspectos, ¿no? Políticos, económicos, sociales, culturales, o sea, yo lo asocio mucho como si fuera casi una ONU, digámoslo así. Digamos, considero importante que Colombia haga parte de los organismos internacionales, sí, y no sé, es que Colombia yo siento que está muy atrasado, aunque sé que pues estar en la OCDE de alguna forma lo obliga a estar bien, digamos, sí, como a buscar una mejoría política para nivelarse pues con los países principales que están ya en la junta como tal. Llegué a leer alguna vez que Rusia lleva como 8 años, 9 años, o no sé si estoy equivocado en el tiempo, que ha querido como hacer parte de la OCDE, pero no la han dejado. Pero es que pues yo también sé que la OCDE, la mayoría, o si no son todos, son países democráticos. Entonces, digamos que entre Rusia yo creo que daría un impacto muy fuerte, digamos, en ese aspecto como lo veo. Entonces considero que pues para Colombia sí es importante que esté, sería como un empujoncito, sin importar el presidente que esté ahí, a que haga que las políticas y pues es mejor, ¿no? Que genere como una garantía, una calidad en cualquier aspecto, no sé, que digamos que también genere como una transparencia para Colombia a nivel mundial, digamos que ya no tengamos la misma cara de siempre. Y en relación a la tercera, que es en tu opinión, ¿cuál es la principal desafío para Colombia? Yo la asocio casi como pues, con la que acabo de responder. Yo diría que todo, porque sé que la OCDE, a pesar de que ahorita lo dejó ingresar, tiene ¿cómo se podría decir? Como un vigilante, por así decirlo, que va a estar pendiente de que obviamente Colombia, sin importar quién está gobernando, obviamente, ni el partido ni nada, pero sí están pendientes de que cumplan lo que se les dio, ¿no? Porque digamos que ellos tienen un proceso de investigación para que entre. Ya después de entrar, tiene que mantenerse, pero tiene que mantener ciertas políticas públicas como tal y a nivel mundial que genere como una mejoría en cualquier aspecto, cultural, social, económico. Y sé que la OCDE le llegó a pedir varios factores a nivel sindical a Colombia, como que por favor revisen esto, hagan esto, que lo uno, lo otro. Entonces yo diría que ese sería como un impacto. Casi todo entra desde la política, entonces pues esperar. Hasta ahora, entre comillas, estamos jóvenes que acabamos de entrar y pues esperar a ver qué pasa, si es que nos mantenemos o nos retiramos. Gracias, Nelson. Diego. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, pues varios análisis. Uno, es importante pertenecer a alguna comunidad internacional que tenga pues, características de mayor desarrollo que el nuestro. Efectivamente, nosotros ingresamos, pero pues somos como, por decir algo, los pobres en el club. No somos el país más desarrollado. Eh, en infraestructura, y en este momento podría decir para la segunda respuesta que el tema de gubernamentabilidad es muy fuerte aquí. No tenemos un objetivo con el que nos identifiquemos todos los colombianos en todos los sistemas de un gobierno, ni a nivel político, ni a nivel económico. Pienso que el mayor problema que tenemos es de polarización y es un poco difícil que, que los objetivos pues, de unos no correspondan a los de los otros. Hay una desconexión muy fuerte a nivel político, a nivel presidente, que hace que sacar proyectos en aras de mejorar la capacidad del país y pertenecer a una entidad como es la OCDE, digamos que no nos sintamos nosotros como representados, mejor dicho, y que como colombianos tal vez muchísimos no sepamos ni siquiera para qué sirve pertenecer a un organismo como ese. Gracias, Diego. Edna. Buenas noches, doctora. Profesora, yo pienso que pues no ha sido bueno la entrada de Colombia a la OCDE porque pues las exigencias que le hicieron a Colombia para pertenecer han hecho modificar cosas en Colombia que quizá todavía no estamos preparados. Y concuerdo con mi compañero que, digamos, Colombia aún está atrasado en muchas cosas.
Entonces, estas exigencias y estos cambios que se le han dado a Colombia para poder ingresar a la OCDE y que va a tener que mantener además para seguir, no van a aportarle nada. Pues la verdad, yo pienso que es muy prematura la entrada de Colombia a la OCDE y que son más las desventajas que las ventajas que hemos tenido por esto. Gracias, Edna. Bueno, yo creo que, ay, Alejandro, todavía has levantado la mano, no sé qué pasó. Sí, profe, pero pues no sé si entrar al contexto porque también lo está enfocando bastante lo que decía la lectura. Adelante. No sé. Lo quería enfocar, era más que todo hacia la tercera pregunta, que cuál es el principal desafío de hoy en Colombia. Pues para mí principalmente es la educación, el mayor desafío, porque sobre esto es donde se basa lo que es toda nuestra sociedad, familia. Para mí ese es el punto de partida de todo. Ahorita estaba mirando, bueno, mientras que estaba en esta clase también estaba mirando unos artículos y pues miraba con respecto a la Constitución. Entonces me estaba generando como muchas incertidumbres, mirar a ver si pueden hacer, no sé, reformas educativas. También ahorita estaba mirando las noticias que estaban diciendo que el proceso que después de la reforma tributaria querían hacer una reforma educativa. También me está interesando todo eso. No sé si sería como un buen punto de partida, como empezar a mirar todo esto, a ver si algún día podemos superar esas grandes limitaciones que tenemos. Es un muy buen punto de partida, de hecho, Alejandro. John. Bueno, profe, con respecto a la OCDE, pues digamos es lo que decía un compañero, entrar al club de los ricos siendo el más pobre. No sé hasta qué punto sea beneficioso que un país que tiene una deuda externa tan fuerte y que se incrementó pues en este último gobierno de manera exponencial, eh, se ciña a las políticas de pago de deuda externa de la OCDE, ¿no? Políticas que llevaron a Grecia a la crisis económica que la terminó quebrando, ¿no? Porque la OCDE le exigió que debía mantener unas políticas de austeridad, subir las edades de pensión, recortar derechos sindicales, recortar derechos sociales, recortar la participación del Estado en muchos ámbitos de la economía, lo que terminó generando que hubiera un incremento de impuestos, ¿cierto? Entonces, digamos que puede tener cosas positivas, sí, claro, va a tener cosas positivas. ¿Va a tener cosas negativas? Por supuesto que va a tener cosas negativas, entre esas que van a dejar de vernos como un país en desarrollo, a pesar de que lo somos, nos van a empezar a tomar como si fuéramos un país de renta media, que no lo somos. En ese aspecto, ya no van a tener consideraciones, como digamos las que pudieron haber tenido hasta el momento, sino que van a empezar a tratarnos de igual. Entonces, ahí van a haber pues consecuencias que van a golpear duro la economía. Entonces le van a exigir al aparato productivo colombiano que se comporte a la altura cuando no lo está. Entonces, pues veremos qué sucede, ¿cierto? Igual hasta que no haya una debacle o una subida exponencial del PIB, no sabremos si fue una buena decisión o fue una mala decisión, si tenía razón la derecha que nos metió en este juego o la izquierda y los sindicalistas que tanto lo han criticado. Gracias, John. Jennifer, terminamos contigo. Aló, profe, Ahora, ¿me escuchan? Sí. señor. Profe, pues bueno, frente a la última pregunta, que es como, ¿cuál es el principal desafío de Colombia hoy con el tema de la OCDE? Yo sí considero que vamos a tener beneficios y que esos beneficios van a ser nuestros desafíos a mejorar en tema de la educación, como lo nombró uno de los compañeros. Considero que la exigencia de nosotros como estudiantes
a ser mejores profesionales para tener acceso a los beneficios que la OCDE puede presentar de una manera económica nacional. Creo que va a ser muy positivo si lo sabemos enfrentar y lo sabemos desarrollar nosotros desde el nivel educativo, universidad, hablándolo, como viéndole una proyección positiva. Y creo que también vamos a tener, si lo sabemos manejar, un buen posicionamiento y una influencia internacional en Colombia. Y creo que ese va a ser nuestro mayor desafío frente a los beneficios que nos pueda brindar la OCDE. Gracias, Jennifer. Bueno, yo creo que todos han dicho cosas bastante importantes y que van a ser mucho más ejecutiva la charla que yo venía a darles porque lo tienen todo muy claro y me encanta eso. Señores, señoritas, la OCDE nace en el año de 1961 en la Conferencia de París. Es un foro que busca promover políticas públicas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, sobre todo de sus Estados miembros. La OCDE es un lugar donde los diferentes gobiernos de los países miembros y de los países asociados pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias de buenas prácticas en de políticas públicas y buscar soluciones a problemas comunes a todos. Palabras más, palabras menos, y según la misma OCDE, la OCDE lo único que hace es asesorar a los países para mejorar sus políticas públicas. ¿Haciendo qué? Fijando estándares internacionales en algunos temas, un gran número de temas, que es donde los estados pues, pueden compartir experiencias que le puedan servir a otros estados. Hoy en día la OCDE tiene 37 estados miembros en América, Europa y Asia. Países como Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Dinamarca, los Estados Unidos, España, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos o lo que todos conocemos como Holanda, Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, la República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. Y dentro de todo lo que ustedes dijeron hubo una frasecita muy recurrente, es el Club de los Países Ricos. Pues no hay países tan ricos, sí hay países ricos en la OCDE, pero está España, que no es un país rico, está Italia, que no es un país rico, está Grecia, que es un país que está quebrado, está Turquía, que tampoco es un país tan rico. Entonces, digamos que la OCDE ha tratado de ser bastante incluyente en los últimos tiempos y quizá lo que le hace falta a la OCDE, y la misma OCDE lo ha dicho, es que haya algún país africano dentro del bloque, que países como Sudáfrica, la Costa de Marfil, Nigeria, entren a la organización y también empiecen a contar las buenas experiencias que puede haber en África. ¿Qué pasa? Cuando un país entra a la OCDE, termina firmando un conjunto de acuerdos, normas y recomendaciones que son los instrumentos que usa la OCDE para mostrar que los países o sus países miembros tienen la buena voluntad de acoger las prácticas de la organización. Entonces, estar en la OCDE tiene 3 beneficios según la misma OCDE, ¿no? Y el primero es que cuando un país está en la OCDE, eso genera confianza entre los inversionistas extranjeros, entonces hay más posibilidad de atraer inversión extranjera directa. Segundo, que estar en la OCDE nos permite compararnos con otros países, con países como Alemania, como Francia, como Holanda, como Suecia, que tienen las mejores prácticas de políticas públicas del mundo, y llegar a acuerdos bilaterales con ellos para diferentes temas. Y además, que a mediano o largo plazo estar en la OCDE significa un sello de calidad sobre las políticas públicas de un determinado estado. Es decir, un estado que está en la OCDE o un estado miembro de la OCDE es un estado donde hay muy buenas políticas públicas en todos los aspectos. La OCDE funciona de una manera muy básica. Las decisiones, la toma de decisiones en la OCDE recae en un consejo que está conformado por los 37, por delegados de los 37 países miembros, más un representante de la Comisión Europea, que es el socio estratégico de la OCDE. Estas 38 personas están lideradas por un
secretario general, que es como quien preside las reuniones y quien se encarga de liderar todo el proceso. Los representantes de estos 37 países, me disculpan ahí el error, son 37 países, pues se reúnen en unas comisiones especializadas, que es donde estudian las políticas públicas y donde determinan los progresos de los países en diversos ámbitos. Además de esos comités, de esas comisiones hay 250 comités, 200 grupos de trabajo y grupos de expertos sobre cada uno de esos temas que trabaja más a fondo la OCDE. ¿Cuáles son las áreas de trabajo de la OCDE entonces? Agricultura y pesca, desarrollo, medio ambiente, innovación, reformas regulatorias a las políticas públicas de los estados miembros de la OCDE, ciencia y tecnología, seguro y pensiones, finanzas públicas y finanzas privadas, digitalidades, es decir, relacionado como con las nuevas formas de vivir la vida a través de las redes sociales, bioseguridad y seguridad química, competencia, esto en términos de comercio, economía, crecimiento verde y desarrollo sostenible, inversión, problemas sociales y de bienestar, temas de impuestos, de gobierno público, es decir, de gobiernos nacionales, regionales y locales, salud, educación, gobierno corporativo, es decir, gobierno empresarial, corrupción e integridad en los niveles público y privado, empleo, industria y emprendimiento, desarrollo regional, desarrollo rural y desarrollo urbano y comercio internacional. Es decir, sobre estos temas, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 temas, la OCDE evalúa las políticas públicas de sus países miembros. Entonces, en este orden de ideas, cuando un país quiere ingresar a la OCDE, póngale usted, Colombia quiere ingresar a la OCDE, la OCDE le hace un examen interpares, es decir, los miembros de los comités de la OCDE vienen y evalúan las políticas públicas de Colombia en todos estos aspectos, en estos 25 aspectos. Y le entrega un informe al Consejo General de la OCDE. Le dice, mire, así está Colombia en estos temas. La OCDE, ese examen interpares puede durar entre 12 meses y 18 meses, y después de eso, de entregado el informe, Colombia o el país que se quiera adherir, tiene 4 meses para defender sus políticas públicas ante la OCDE y decirle a la OCDE, sí, estas políticas públicas están así y así, hay algunas que están mal por estas y estas razones, pero nos comprometemos a mejorarlas de estas y estas formas. Colombia decidió o pidió aval para ingresar a la OCDE, le dijo a la OCDE, quiero ingresar a la OCDE en el año 2011. Pero no fue sino hasta el año 2013, después de que nos hicieron el examen interpares, después de que nos defendimos ante la OCDE, que la OCDE nos aceptó oficialmente para iniciar negociaciones. Como la OCDE evalúa la calidad de las políticas públicas de un Estado, nos asignó unos mínimos para mejorarlas y después de haber mejorado esos mínimos, pudiésemos entrar oficialmente a la organización. En ese proceso de negociación que duró alrededor de 5 años, porque terminó más o menos en el 2018, a mediados del 2018, siempre hubo 2 temas críticos. Creo que alguien los mencionó hace un rato, alguien mencionó uno de esos 2 temas hace un rato. El primero es el comercio y el segundo los asuntos laborales. ¿Por qué el comercio? Porque la media de los países de la OCDE para realizar un proceso de importación y exportación es de 12 horas, en tanto que en Colombia ese proceso dura 120 horas. La OCDE siempre le ha criticado a Colombia tanta tramitología, tanta burocracia a la hora de realizar un proceso comercial. Y los asuntos laborales, porque como lo mencionó alguien, creo que fue Diego, si mi mente no me falla, o Alejandro, no me acuerdo cuál de los dos, se hablaba. La OCDE siempre ha criticado mucho las violaciones a los derechos humanos de los líderes sindicales, los asesinatos de los líderes sindicales, la gran cantidad de personas que trabajan en la informalidad en Colombia y que no están aseguradas por salud, por pensión, por riesgos laborales y demás. En su momento el gobierno colombiano designó a la consejera presidencial para la gestión pública y privada Catalina Crane y al embajador de Colombia en Francia, Gustavo Adolfo Carvajal, para que lideraran esta comisión de negociación, y pues ellos formaron un equipo en donde se incluyó al ministro de Hacienda y Crédito Público, al ministro de Comercio, Industria y Turismo, al ministro de Justicia y del Derecho, al ministro de Trabajo, al ministro de las TIC, al ministro de Agricultura,
al director del DANE, al director de la DIAN, al director del Departamento Nacional de Planeación, al director de la Oficina Presidencial para la Cooperación Internacional, entre otros funcionarios, pues para que lideraran y los ayudaran a liderar esas negociaciones. Una vez empezaron las negociaciones, Colombia identificó 6 temas prioritarios con los cuales trabajar de la mano de la OCDE. Impuestos, empleo, medio ambiente, ciencia y tecnología, inversión y libre competencia. ¿Por qué estos 6 temas? Porque estos 6 temas fue en los que peor nos fue en la evaluación interpares de la OCDE. Entonces, era como con los que más urgencia teníamos de resolver. Ahora bien, ¿por qué Colombia quiere entrar a la OCDE? ¿O por qué Colombia decidió que quiso entrar a la OCDE? Eso lo dijo, creo que fue John o fue Jorge, ya no me acuerdo, o Nelson, yo tengo muy mala memoria. Pero Colombia es un país muy dependiente del financiamiento externo. Para 2017, el porcentaje de la deuda pública sobre el PIB se encontraba en cerca del 45%, siendo el más alto de América Latina. Y Colombia es muy dependiente de algo que también nos da la OCDE. Algo que se llama, algo que se llama cooperación internacional para el desarrollo. La cooperación internacional para el desarrollo es un mecanismo mediante el cual un país desarrollado, valga la redundancia, le da a un país menos desarrollado recursos financieros, recursos técnicos o tecnológicos para que este país se desarrolle, o recursos académicos y culturales. Entonces, la cooperación al desarrollo tiene 2 partecitas. Una es esta, que es cuando un país como rico le da a un país pobre, por decirlo así, llamémoslo de alguna manera así, que no me gusta decirlo de esa manera, pero pues así funciona. Pero en el ecosistema de la cooperación internacional están los donantes de cooperación, es decir, los estados que dan cooperación, y están los receptores de cooperación, es decir, los que la reciben. En el momento en que un país ingresa a la OCDE, tiene una doble condición. Empieza a ser un país donante, empieza a ser un país receptor de cooperación, pero también un país donante de cooperación. Y a partir del año siguiente a su ingreso a la OCDE, es decir, a partir del 1 de enero del 2021, Colombia tiene que empezar a donarle a la OCDE el 0.70% anual de su Producto Interno Bruto para cooperar al desarrollo. Entonces, aquí viene la pregunta que muchos se hacen. O sea, siendo un país con tantas necesidades, Colombia de verdad necesita donar el 0.70% de su Producto Interno Bruto, pudiéndolo invertir directamente acá. La respuesta, pues solo la tiene el Estado, esa respuesta no se las puedo dar yo, pero lo que sí es cierto es que Colombia ya ha empezado a ejercer actividades de cooperación técnica y tecnológica con otros estados. Además, la cooperación internacional es pues como una forma de devolverle al mundo lo que el mundo nos ha dado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo lo tienen claro? ¿Algún comentario? Profe, Señor. profe, uno podría decir de pronto que, digamos, al Colombia ingresar a la OCDE, podría uno verlo de pronto como una, pues yo sé que no puede pasar, pero digamos, podría llegar uno a pensar que podría llegar a haber una cesión de soberanía. Esa pregunta me la hicieron en otra clase, Jorge Luis, y te voy a responder lo mismo que le respondí al otro, lo mismo que respondí en la otra clase. De una u otra manera, Colombia nunca ha tenido una soberanía efectiva en su política internacional, porque siempre hemos estado supeditados a lo que nos dice o nos pide los Estados Unidos. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando nosotros manifestamos nuestra intención de adherirnos a un organismo internacional tipo la OCDE, sabemos que si nos admiten, vamos a estar sometidos y vamos a estar recibiendo sugerencias o vamos a tener injerencia de estos estados, así que estaríamos cediendo voluntariamente parte de nuestra soberanía.
Ups. Pero pues es el precio que tenemos que pagar para estar en este tipo de organismos. Y más si somos países de renta media baja que nos queremos creer países de renta alta. Nelson. Dos preguntas chiquiticas. Nosotros como país, digamos, tenemos que dar algún como dinero, recurso o algo para poder pertenecer o alguna mensualidad o algo. El Y la, 0.70% de nuestro Producto Interno Bruto anual. y la otra sería en la parte de la tramitología que dijiste, ¿cierto? Como de las horas y eso. La OCDE como tal, digamos, listo, le incomoda eso y no le gusta y es entendible. Pero digamos, ellos qué serían, como una parte de un tercero, como un tramitador, o ellos ganarían algo de ahí, o realmente es como X. No, la OCDE solamente nos dice, mire, esto Colombia está mal, cámbialo para que sea un país mejor. Y ya. Como que nos ayuda a mejorar. Es como un padre que nos guía y nos da consejos para ayudarnos a ser mejor. Gracias. Profe, ¿y cuáles serían? Paola, un momento que John había levantado la mano primero. John. Profe, ¿usted nos puede decir qué es la Troika Europea y el plan de austeridad en Grecia? La Troika Europea y el plan de austeridad en Grecia. La Troika Europea o la Tríada Europea son el Consejo, la Comisión, el Parlamento y 1+1, que es el Banco Central Europeo, y el plan de austeridad o el plan de rescate de Grecia fue un plan que se hizo después de la gran crisis económica del 2008, en donde estos organismos le impusieron unas condiciones financieras increíbles a Grecia para poderle prestar plata y sacarlo de la deuda o del atolladero en el que estaba, que no ha salido Grecia del atolladero. Le faltó el Fondo Monetario Internacional que lo marraneó con el crédito, profe. Lo que pasa es que el FMI juega ahí un doble rol, pero si estamos hablando de la Tríada Europea, son netamente instituciones europeas. El FMI termina siendo un aliado extra, pero netamente europeo no es. Pero está ahí, le hizo ganar dinero a los bancos privados europeos. Ese es el rol del fondo. Aprovecharse del que necesita, exacto. Por eso es que podemos caer muy fondo, porque nuestro PIB depende mucho de préstamos que maneja la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. Así es. Pero todo depende si lo sabemos manejar. El problema está en que si nuestros líderes lo saben manejar o no lo saben manejar. Ahora sí, Paola, tu pregunta. Gracias, qué pena, no había visto las manitos. Profe, si Colombia decide retirarse, ¿son sanciones o tendría como la libertad de hacer como ese planteamiento de estamos entregando más de lo que nosotros realmente podemos o de lo que tenemos la capacidad para la ayuda que nos entregan? A nivel de política internacional, cuando un Estado se adhiere o se hace parte de un organismo internacional, nunca contempla la posibilidad de salirse. Y de hecho, estos tipos de organismos no tienen, y por eso también es el problema que tiene en este momento la Unión Europea con el Reino Unido y el Brexit, nunca tienen un protocolo de salida. Porque es decir, se supone que el que se metió porque quiere estar ahí, porque le gusta estar ahí y porque ve unos beneficios. Entonces nunca piensa en salirse. Nelson. Rápidamente, qué pena. En relación con lo de Rusia, estaba confirmándolo acá, googleando. Sí, efectivamente, sí tengo, sí, no estaba tan perdido en ese aspecto. ¿Por qué motivo será eso con Rusia? Dame un segundito. Es que el caso de Rusia es un tema complicado. Porque, a ver, recuerden que Rusia es o ha sido el contrapeso tradicional de los Estados Unidos, que Rusia tiene una gran cantidad de recursos minerales, de recursos económicos, de recursos militares. Entonces, una posible entrada de Rusia a la OCDE, primero, implicaría que estamos aceptando regímenes distintos a democracias liberales. La mayoría de los estados que están en la OCDE son democracias liberales. Y segundo, como Vladimir Putin, el presidente de Rusia, tiene unos intereses particulares, entonces eso generaría un contrapeso político bastante
incómodo en la OCDE respecto de los Estados Unidos. Entonces, se podría generar una nueva guerra fría, parafraseando a los expertos. Además, a Estados Unidos no le conviene, la OCDE es un invento de los Estados Unidos, a los Estados Unidos no le conviene que Rusia esté ahí en el patio de su casa. ¿Alguna otra pregunta? Vale, ya les conté qué es la OCDE, les conté quiénes están ahí, les conté cómo se ingresa, de qué temas habla, y les dije que Colombia empezó su proceso de negociación en el 2013. Y hasta el momento, pues Colombia ha mostrado o ha querido mostrar como aspectos positivos algunas cosas que ha hecho ya con la OCDE. Primero, Colombia se convirtió en el país número 40 del mundo en firmar la convención que combate la corrupción en operaciones comerciales internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Colombia va a empezar a aplicar prácticas de transparencia en sus procesos de comercio exterior para convertirse en un actor relevante en la lucha contra la corrupción. Asimismo, Colombia firmó la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, lo que va a permitir que venga más inversión extranjera directa y que además empresas de otros países nos ayuden a nuestras empresas con buenas prácticas de tecnificación para que éstas puedan iniciar sus procesos de internacionalización de una manera mucho más rápida. Colombia, la OCDE invitó a Colombia a firmar la Convención sobre Asuntos Fiscales. Colombia todavía no la ha firmado, lo está analizando, porque firmar esta convención implicaría que Colombia tenga que reevaluar su relación diplomática con Panamá, que es considerado un paraíso fiscal. Y esto generaría también unos inconvenientes diplomáticos que el gobierno colombiano no está dispuesto a asumir. Colombia también se adhirió a las directrices de la OCDE sobre minería responsable y el Ministerio de Minas y Energía está en este momento mirando cómo lo implementa, porque este instrumento ayuda a que las empresas del sector minero energético que trabajan en Colombia, sean colombianas o sean de otro país, contribuye a que estas empresas respeten los derechos humanos y eviten el conflicto en las áreas de extracción. Y este es un tema que ha sido muy crítico en la OCDE porque los Estados Unidos de una u otra manera, que es el país más poderoso de la OCDE, pues no ha querido ser signatario de esta declaración. Y es las empresas norteamericanas son de las que más, de este sector, son de las que más violaciones a los derechos humanos cometen en el mundo. Asimismo, Colombia se adhirió a la Declaración de Crecimiento Verde de la OCDE, que busca que los países empiecen a pensar su desarrollo económico en términos de desarrollo sostenible y combate al cambio climático y en la lucha para prevalecer y para sostener los derechos del medio ambiente. Asimismo, la OCDE nos ha ayudado, la OCDE nos ha recomendado mucho el tema de la reforma tributaria. Le he dicho a Colombia, haga una reforma tributaria estructural, no una reforma tributaria cada 2 meses. En términos de la DIAN, la OCDE nos ayudó a formular el nuevo estatuto aduanero, el decreto 390, que es el nuevo estatuto aduanero. En ese mismo orden de temas de impuestos y aduanas, la OCDE nos ha pedido o nos ha recomendado que reduzcamos los aranceles de nuestras operaciones de comercio exterior, que simplifiquemos la estructura del impuesto al valor agregado IVA y que eliminemos los llamados parafiscales. Ha contribuido la OCDE con la formulación de 2 planes de desarrollo en Colombia, el Plan de Desarrollo 2014-2018, Paz, Equidad y Educación, y el Plan de Desarrollo 2018-2022, El futuro es de todos. Y nos ha pedido que regulemos el sistema de comunicaciones, como lo mencionaba Paola, creo que, si mal no estoy. Para la OCDE, en Colombia hay un claro monopolio de empresas del sector tecnológico, porque de tecnología y telecomunicaciones. La OCDE considera que hay muy pocas empresas que manejen el sector de telecomunicación celular, de internet y de televisión, y la OCDE le ha pedido a Colombia que amplíe en ese orden de ideas su espectro electromagnético para que haya una libre competencia de más instituciones. ¿Qué temas tiene pendientes Colombia con la OCDE? No nos quedan tan claros, o a mucha gente no le quedan tan claros cuáles son los beneficios de estar en la OCDE. Es decir,
Sí, nosotros tenemos que darle 0.70% de nuestro PIB. Sí, la OCDE nos va a ayudar a mejorar nuestras políticas públicas, pero realmente hay gente que todavía no tiene muchas dudas, muchos sectores políticos y económicos del país tienen muchas dudas sobre si entrar a la OCDE fue o no fue buena idea. Tenemos que resolver un problema con las farmacéuticas porque después del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, nosotros tenemos un acuerdo casi que de exclusividad para comprar medicamentos a las farmacéuticas norteamericanas y esto es un monopolio y la OCDE no le gustan los monopolios. Tenemos un desafío gigante en temas laborales porque tenemos que trabajar en todo eso que le prometimos como Estado a la OCDE que íbamos a trabajar, en la informalidad, en la subcontratación, en la violencia contra los sindicalistas y en el establecimiento de una verdadera legislación laboral que respete los derechos de los trabajadores en Colombia. Tenemos que disminuir la brecha entre ricos y pobres. En Colombia es el tercer país más desigual de América Latina, después de Brasil y de México. Entonces hay que resolver eso. Y tenemos que decidir también cómo vamos a hacer para convertirnos en cooperantes al desarrollo. Es decir, además de dar el 0.70% de nuestro PIB, tenemos que definir si vamos a hacer cooperación técnica, cooperación tecnológica, cooperación financiera, cooperación industrial, cooperación académica o cooperación cultural y cómo y con quién la vamos a hacer. Otro tema que yo le agrego acá, que me parece que es súper importante, es el tema de la educación. Una vez Colombia ingresa a la OCDE, empieza a ser partícipe de las mediciones del sistema de educación mediante las pruebas PISA, que son las que miden las competencias de lectoescritura y de ciencias básicas de matemáticas en los niños de los colegios. Y pues en las últimas mediciones en las que hemos estado de pruebas PISA nos ha ido muy, muy mal. Entonces es un tema que Colombia debe, sí o sí, mirar cómo se va a establecer un sistema de educación bastante fuerte que permita que a nuestros niños les vaya bien en estas mediciones. Eso es como básicamente, a grosso modo, un poco el reto que tiene Colombia producto de su ingreso a esta organización. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces reflexionemos. Dime, Jorge. Sí, profe, sí le quería, digamos, cuando esa, digamos, esa cooperación digamos, de esos estados internacionales, digamos, no se invierte digamos, en el tema que se tienen que invertir, sino que, digamos, la plata se desvía digamos, no es nada alarmante que Colombia es un país muy corrupto y puede ser que esos dineros, la verdad, quien se beneficien sean los ricos, no digamos en temas que verdaderamente tienen que invertir. O sea, no sé si la OCDE lleva, digamos, como un control o digamos, el Estado miembro que pertenece a la OCDE debe presentar, no sé, algún tipo de informe referente de pronto a los subsidios o dineros que le pueden entrar. Lo que pasa es que la cooperación internacional o el ecosistema de cooperación internacional se financia mediante proyectos y programas. Entonces, digamos que en su gran mayoría, los recursos de cooperación internacional terminan siendo destinados a ONGs que son las que ejecutan estos proyectos. No siempre es directamente el Estado quien ejecuta estos dineros. Y cuando el Estado ejecuta estos dineros, tiene que responderle al Estado miembro que le dio el dinero, contarle cómo se invirtió, en qué se invirtió, para qué se invirtió, si sobró o no sobró, etcétera, etcétera. Porque en eso sí hay que ser muy serios realmente. Porque que el Estado que te dona la cooperación puede hacerte una veeduría fácilmente sobre este tema, sobre en qué se invirtieron tus dineros. Ok, profe, gracias. Paola. Gracias, profe. Tenía una pregunta en cuanto a las licitaciones y los proyectos, las licitaciones no, los proyectos que dice la profe, ¿dónde salen o uno podría postularse o qué requisitos tiene la ciudadanía para participar en estos programas para recibir la inversión de la OCDE? Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, APC. Es el organismo estatal que lidera todas las gestiones de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Any other question? Entonces reflexionemos.
Después de lo que conversamos acá, de las respuestas a las preguntas que ustedes me hicieron, ¿ustedes creen que fue buena idea ingresar a la OCDE? ¿Qué esperan que nos dé la OCDE? Profe, pues yo digamos esperaría más de lo que nos pueda dar la OCDE es cómo Colombia va a enfrentar o cómo Colombia va a cumplir, digamos, con esas políticas para, digamos, mantenerse de pie, digamos, frente a la OCDE, porque si, digamos, es un proceso, digamos, arduo para poder entrar a la OCDE y ser miembro, pero asimismo es el planteamiento, digamos, de cómo Colombia está dispuesto, digamos, a mantenerse y a cumplir y a mejorar esas políticas, eh, pues digamos, para poder seguir perteneciendo a la OCDE. Sí, entrar es muy difícil y yo creo que el reto también es mantenernos y cumplir con lo que ellos nos han pedido. Tienes mucha razón. Lisette. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, ¿en qué nos beneficia la OCDE en cuestión, pues, de los venezolanos y todo ese tema que estamos viviendo con ellos? O sea, ellos pueden tener como tal alguna intervención en esos casos. O sea, nos pueden ayudar como a gestionar una política que pues valga la pena en referencia a migración. No, porque eso es un asunto netamente de dos estados. Es decir, nuestra política migratoria debe ser consensuada con Venezuela, porque es el país que nos está dando los migrantes. La OCDE lo que puede servir es como de puente, llegado el caso, para que mejoremos nuestra relación diplomática con Venezuela, pero eso no va a pasar. O al menos no, hasta que Nicolás Maduro se vaya del poder, que es lo que está exigiendo el presidente Iván Duque. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere reflexionar sobre el tema? Bueno, mis queridos y mis queridas, ahora viene la parte del qué vamos a hacer después de haber hablado de este tema. Nos vamos a ir a la semana 12 del campus virtual. En la semana 12 del campus virtual hay una actividad. Ustedes deben hacer una infografía sobre los retos que ustedes consideren que tiene Colombia hoy. Retos políticos, retos económicos, retos sociales, retos ambientales, retos culturales, el número de retos que ustedes quieran, en una pequeña infografía que va a estar abierta para entregas hasta el próximo viernes a las 11:55 de la noche. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Los invito a que preparen las lecturas de la siguiente semana, la lectura de la semana 13, porque en la siguiente sesión de clase vamos a hablar sobre el conflicto económico que hay entre los Estados Unidos y la República Popular China, y quiero escucharlos a ustedes opinar sobre el tema. Quiero que me cuenten qué piensan de esa confrontación. ¿Será que va a haber una nueva Guerra Fría o no va a haber una nueva Guerra Fría? Dime, John. Profe, le quería hacer una pregunta. ¿Usted sabe hasta qué edad solicitó la OCDE que se subiera la pensión en Colombia? No, la verdad no lo tengo claro, pero creo que es hasta la misma edad que está en Francia en este momento, que si mi mente no me falla, son 66 años para los hombres, 64 para las mujeres. No, pero doctora, nosotros estamos más arriba ahorita de eso. Ese es, el estándar es el estándar francés, de hecho. Pero nosotros no estamos por encima de eso, estamos en 62 para hombres y Estamos en 50 y para pico hombres y para mujeres, sí. 55, 56. 65 y 67, ¿no? Ese es el estándar No, francés. para los hombres estamos en los 62. Y para las mujeres son como 57 más o menos. Si me das 8 días, yo la próxima clase te traigo el dato exacto. Claro, doc. En 8 días te traigo el dato exacto. Me preguntas al principio de la clase, antes de que se me olvide. Entonces, porfa, semana 12, actividad, infografía, semana 13, lectura. Y el otro viernes debatimos sobre los resultados en las elecciones de Estados Unidos y sobre la nueva Guerra Fría que se está formando en el mundo y cómo puede afectar eso a Colombia. ¿Cómo puede afectar una posible confrontación entre Estados Unidos y China a nuestro país?
Si no tienen más preguntas, si no tienen más dudas, yo me despido de ustedes, les deseo una feliz noche, un feliz fin de semana, que descansen mucho y nos vemos el viernes. Gracias, profe, igualmente. Feliz noche, profe. Gracias, profe. Feliz. Gracias, profe. Gracias.